Buen día, profesor Andrés Felipe. Mi grupo está conformado por Juan Felipe Herrera Castro, Valeria Cogua Zanabria, Lady Lorena Navarro Ortegón y quien les habla, María Natalia Mateus Guzmán. Somos estudiantes de tercer semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el día de hoy presentaremos la entrega 4 de legislación laboral, específicamente de estabilidad laboral. El objetivo es brindar información de tres conceptos importantes, que el primero sería los elementos esenciales del contrato, el segundo sería cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. Y el tercer y último concepto es cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de estabilidad laboral. A continuación, mi compañera Lady Lorena Navarro explicará los elementos esenciales del contrato. ¿Qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera se denomina empleador y la remuneración, que cualquiera que sea su forma, pues como salario. El contrato de trabajo contiene unos elementos esenciales, tales como la actividad personal del trabajador, la subordinación y la remuneración. En el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo se establece que el contrato de trabajo pues, es un acuerdo de voluntades por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a favor de otra, que puede ser natural o jurídica, bajo su subordinación y a cambio de una remuneración salarial. Conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, un contrato laboral se encuentra conformado por tres elementos que lo definen como tal. Es decir, si en una relación laboral falta alguno de los elementos que se mencionarán a continuación, no estaríamos hablando de un contrato de trabajo. Dichos elementos son: el primero es la prestación de personal de servicio, pues este precepto supone que el trabajador debe prestar sus servicios de manera personal al empleador, es decir, no puede realizarlo a través de terceros. El segundo es la subordinación. Este elemento supone que la ejecución de labores bajo el mando de un superior en el sitio de trabajo o fuera de este. Se caracteriza, entre otras cuestiones, por el cumplimiento de las órdenes recibidas de un horario y por el suministro de materiales de trabajo por parte del empleador para que el trabajador pueda ejecutar la actividad. Y el tercero es la remuneración. Este elemento es lo que se denomina salario y que debe ser pagado al trabajador como contraprestación de su servicio. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno? Medidas de mejoramiento. Artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. Obligaciones de las partes en general. Incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Obligaciones del empleador. Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Generar en el trabajador una motivación laboral. Darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño laboral. No exceder las jornadas laborales. Darle dotación pertinente en los tiempos fijados. Suministrar los elementos de protección personal adecuadamente. Prestar los primeros auxilios en caso de accidente laboral o enfermedad laboral. Obligaciones del trabajador. Artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o del establecimiento. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Cumplimiento de las actividades para las que fue contratado. No comunicarse con terceros salvo la autorización expresa sobre la información que tenga sobre su trabajo. Observar los preceptos del reglamento y acatar las órdenes e instrucciones. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Cuando hablamos de estabilidad laboral,
Propende porque todo empleado tenga una mínima certeza de que su contrato no será terminado de manera intempestiva, si el empleo para el que él fue contratado tiene vocación de permanente, a menos a que me dé una justa causa, establecida en la ley sustantiva laboral, se atiendan las reglas propias del derecho de defensa o exista una condición especial en el que el trabajador que amerite amparo. Conozcamos cómo funcionan los mecanismos de estabilidad laboral reforzada. Protección de la ley para cierto tipo de trabajadores. Tipos de contratos cobijados. Término fijo, término indefinido, obra o labor, prestación de servicios, otros. Sentencias revelantes. Sentencia de unificación 40 del 2018, sentencia de unificación 49 del 2017. Ahora vamos a hablar de las mujeres embarazadas. Protección desde que se comunica al empleador hasta 4 meses después del nacimiento. Requisitos: comunicar al empleador. El empleador no puede terminar el contrato por el simple hecho del embarazo. Cabeza de familia. Protección: padre o madre cabeza de familia. Hay 2 requisitos. Uno de los requisitos es el abandono de la pareja en el núcleo familiar. El segundo es tener a cargo a hijo o a personas incapaces de trabajar. Ahora vamos a hablar de las personas que están por pensionarse, los prepensionados. Aplicación en el sector público y privado. Protección: 3 años antes de la pensión hasta el cumplimiento. El siguiente son las personas con debilidad manifiesta. Enfermedad catastrófica. Enfermedades que requieren tratamiento continuo. Protección desde que se comunica al empleador hasta que se recupere de la enfermedad. Personas con fuero sindical. Tipos de fuero: fundadores, funda del sindicato, directores, director del sindicato, circunstancial, durante la negociación colectiva. La estabilidad laboral reforzada es una protección que la ley o la jurisprudencia crearon para proteger un grupo de trabajadores que se encuentran en circunstancias especiales. Los más reconocidos son la protección para las mujeres embarazadas, el resguardo laboral para las personas que son cabeza de familia, protección a personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta y a las personas que están a 3 años para obtener su pensión. En esta clase de situaciones, la Corte ha establecido que existen unas restricciones para terminar el contrato con sus trabajadores. Una empresa solo puede terminar estos vínculos laborales si existe una autorización previa emitida por el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando dicha solicitud verse sobre una justa causa recogida en el Código Laboral. Si un empleador desconoce este debido proceso, podría afrontar la nulidad del despido y un juez de la República está facultado para obtener el reintegro. Además, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de adelantar un proceso administrativo sancionatorio, cuya sanción más alta puede llegar a los 500 salarios mínimos. En el caso de las mujeres en estado de embarazo, la protección inicia desde el momento en el cual lo notifican al empleador, hasta 18 semanas después del nacimiento. Para solicitarla, debe notificar a su empleador sobre el estado de embarazo e informarle sobre una posible fecha de parto. Por ahora, le corresponderá a la Comisión Séptima del Senado definir si en el tiempo se duplican. La Escuela de Fútbol y Canchas Sintéticas B&B cuenta con 25 empleados, los cuales se desenvuelven en diferentes labores, ya sea en la atención de la cancha, en la instrucción de la escuela de fútbol. Por lo tanto, 10 empleados tienen contrato fijo y 15 empleados tienen contrato término indefinido.
El tipo de contrato del término fijo es escrito. Tiene una duración de 12 meses. Las partes del contrato son remuneración, jornada de trabajo, duración, cargo a desempeñar y lugar en donde se va a desempeñar el trabajador. Ya para los empleados del término indefinido, la forma del contrato sigue igual, es escrita, la duración sí es indefinida y las partes del contrato también son iguales a las del término fijo, que las partes del contrato son la remuneración, jornada de trabajo, duración, cargo a desempeñar y lugar en el que se va a desenvolver el trabajador. El salario sí es diferente, es de 800.000 pesos y la fecha de terminación pues se puede prolongar si es el caso.